El poder es la capacidad de realizar acciones que pueden ser tan simples como agarrar un vaso o gobernar un país. El ser humano siempre ha necesitado una figura en la que confiar y depositar su confianza, por norma general, como vemos con las religiones o con los países y sus gobernantes, que se mantienen ahí gracias al pueblo. Esto realmente viene de la naturaleza del ser humano. Como tal, estamos hechos para disfrutar de la vida, intentando conseguir vivir de la mejor manera posible, sin esforzarnos demasiado en ello. Claramente que hay excepciones en esta afirmación, pero por norma general, la gente no quiere obtener muchas responsabilidades, debido a que no hace falta mucho para ser feliz realmente. Solemos buscar a alguien que nos diga lo que hacer y nos dedicamos a ello. Es por eso que delegamos esta responsabilidad en otra u otras personas, como en un presidente. Esas personas, con el poder que se les otorga, pueden hacer cosas que otras personas no tienen la capacidad de hacer. Al menos así es como debería ser. Como gobernante, te dedicas a mantener el orden en un grupo de personas o territorios, controlando que se cumplan las necesidades de todos. La fase de relajación. Una vez en el poder, puede que bajes la guardia, quiero decir, la gente te quiere y todos están felices. Vuelvo a repetir, así es como debería ser. En realidad esta es otra característica humana, acostumbrarse. Nos solemos acostumbrar tanto a lo bueno como a lo malo, y esta característica no tiene por qué estar ausente en el gobernador. Es por eso que puede empezar a llevar a cabo políticas menos competentes y más mediocres, al pensar que no necesita realmente esforzarse tanto para mantener el bienestar general. La despersonalización. Tras mucho tiempo en el poder, se habrá aislado de ciertas personas que no tienen tanto poder como él. Esto debido a que se acercará más a otros gobernadores para intentar conseguir alianzas o ventajas para mejorar la situación del territorio o personas que esté gobernando. El gobernador manda a las personas cosas que hacer y por tanto él solo ve el resultado final de estos trabajos sin todos los problemas intermedios que surgen en el proceso. Unido a esto, las personas con las que se ha unido pueden estar en la misma situación y apoyarse entre ellas viendo como positivas las acciones que se están llevando a cabo. El problema del poder sin control. Aquí es cuando surge un problema. El gobernador vino de un grupo reducido de personas a las que éste escuchaba y estaba atento de lo que les pasaba. Con el tiempo, este grupo fue aumentando y se hizo más difícil esta tarea, pero no imposible. Todavía la gente lo quiere y hay un bienestar general en la población. Pasa aún más tiempo y el gobernador deja de rodearse tanto con esas personas que lo llevaron al poder y empieza a hablar con personas que tienen también poder como él. Las personas con las que sigue manteniendo cercanía también han ganado poder y el respeto del pueblo al ser cercanos al gobernador. Es así como empieza un descontento del pueblo al mandar este gobierno a hacer cosas a la gente que él considera necesarias, porque él lo ve como bueno desde el punto de vista del grupo del poder en el que está. Es así como se llega a una pérdida importante de admiración por parte del pueblo hacia el gobernador, pero este ya se ha acostumbrado demasiado al poder y tiene apoyos que lo pueden seguir manteniendo en su posición. De este modo se forma un caos entre las personas gobernadas, surgiendo manifestaciones, actos vandálicos, etc. Y ahora la decisión es del gobernador. O deja el poder al que está tan acostumbrado y vuelve a una vida que lleva mucho tiempo sin vivir, dedicándose a algo a lo que no se dedicaba desde hacía tiempo, o elige seguir en el poder de alguna manera, continuando como un gobernante. El punto álgido de la corrupción del ser humano. Aquí es cuando posiblemente se llegue a la mayor corrupción del ser humano, ya que veo muy difícil que se abandone algo a lo que se está tan acostumbrado, en este caso, el poder. Así pues, se puede optar por varias maneras de conservar el poder, que dejo a cada cual pensar la que se le ocurra. Mi conclusión. Nosotros, como seres racionales que somos, debemos darnos cuenta de que no necesitamos delegar ni el más mínimo poder a otra persona para que ésta lleve una parte del rumbo de nuestras vidas. Nosotros somos los que debemos saber llevarnos a la felicidad, sin depender de alguien más en absoluto. Tal vez en ciertos momentos sí que necesites un poco de apoyo de personas cercanas a ti y de confianza. Esto puede ayudarte y puede ser sano contar lo que te sucede. Cada uno debe ser su propio gobernante, saberse regular uno mismo para disfrutar de relaciones amorosas, de amistad y demás saludables.